Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de conversación económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas, en una semana en donde temas como el dólar, el bajo crecimiento, donde muchos temas, la crisis en Medio Oriente y su impacto en la economía, el precio del petróleo, relevan, por ejemplo, nuevamente la conversación sobre un eventual recrudecimiento de la situación inflacionaria en nuestro país. Son muchos temas que vamos a profundizar en Mirada Económica, pero antes también les voy a contar de ciertos datos que han salido durante los últimos días que bien grafican lo que está sucediendo en nuestra economía. La ralentización de nuestra economía, el momento, el estancamiento de la economía. Generalmente cuando el presupuesto hogareño se aprieta, cuando está complicada la situación del empleo, por ejemplo, hay dos gastos que muchas familias dejan. Primero es lo que quizás pueden disponer de llevar o dejarlos del lado por un momento. Por ejemplo, los colegios. Por ejemplo, los gastos comunes. Pasemos a revisar la primera gráfica de acuerdo a un estudio de Comunidad Feliz respecto a cuánto creció la morosidad en el pago de gastos comunes en nuestro país, que se define por moroso, 3 meses sin pagar estos gastos. Vamos con la siguiente estación de la gráfica. ¿Cuánto creció la morosidad en el global, en la región metropolitana, entre el 21 y el 23? Un 83%. ¿Cuánto creció en las regiones? Bastante menos, pero igual significativo, un 26%. Muchas personas que están dejando o están posponiendo pagar los gastos comunes por la delicada situación económica de algunos hogares. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos desmenuzando los números. A ver, ¿dónde aumenta más? En términos de monto y por comuna. En Providencia, el monto aumenta 125% el monto global que se debe a gastos comunes. En Padre Hurtado, sector poniente, 67% y en Recoleta, 56%. Y vamos con la siguiente gráfica, que es cuáles son las comunas con más morosos, que es distinto tener en cuanto al crecimiento en la deuda. Santiago Centro con 51.000, Puente Alto con 21.000 y Lampa con 15.000. Y la última gráfica que vamos a ver tiene relación con cuánto ha subido el gasto común en promedio a nivel país. Entre el 21 y el 23, de 54.000 a 73.000 pesos, un 34%. Pero, ojo, región metropolitana en promedio casi 100.000 pesos, Los Ríos 93.000 y Valparaíso 90.000 pesos. Lo que les voy a contar ahora tiene que ver algo con esto, tiene que ver con el mercado inmobiliario, que ha sido uno de los más lentos en reactivarse. Un panorama que desde el gobierno y la Cámara Chilena de la Construcción esperan revertir con un proyecto de ley que entregaría incentivos tributarios para la compra de una vivienda nueva. Es un poco imposible incluso hasta soñar con tener una inversión inmobiliaria más para la gente joven. Un relato que se repite entre los chilenos. El acceso a la vivienda se ve lejano y casos como el de Salomé son más comunes de lo que deberían. A pesar de tener una profesión, nos asegura que las posibilidades de ser propietaria en la actualidad son mínimas. El día de hoy, para la gente joven principalmente, es súper difícil acceder a crédito. Yo ni siquiera pienso en comprarme una casa en este momento porque no tengo la capacidad de ahorro para poder siquiera postular a un crédito. Esas son algunas de las razones que han llevado a que las cifras de este sector sean negativas. Según datos de la inmobiliaria Colliers, la venta de viviendas ha caído un 5,5% entre enero y septiembre en la región metropolitana. Lo que se observa es un periodo que se arrastra desde el año pasado hasta el día de hoy de bajas ventas. Lo que pasa es que esto es muy sensible a las tasas de interés y a las restricciones para acceder a un crédito hipotecario. Dos componentes que serían clave a la hora de comprar. Sin ir más lejos, las tasas de los créditos hipotecarios promediaron un 4,35%, su nivel más alto del año. Esas tienen componentes internacionales y también de desarrollo de mercado de capitales. Acá la dinámica que podemos ver hacia adelante depende fundamentalmente de los desarrollos en la economía internacional y también de buenas políticas públicas en el mercado local. Y el escenario internacional no es muy positivo. Por lo mismo, a través del WIC Inmobiliario, un evento que cuenta con más de 60 empresas y 215 proyectos, se busca dar una mano para invertir en una vivienda. A eso se suma el último anuncio de la Cámara Chilena de la Construcción y los Ministerios de Hacienda y Vivienda. Presentarán un proyecto de ley con subsidio a través de créditos tributarios reembolsables. Es decir, una rebaja del impuesto global complementario con derecho a devolución de hasta 16 UTM, equivalente a 1 millón de pesos, por la adquisición de viviendas nuevas. Este es un beneficio que se va a entregar por 5 años, por lo que el monto total de rebaja tributaria o subsidio va a ascender a 5 millones de pesos. Devolución de impuestos que se hará durante los primeros 5 años que se realice la operación renta, un mecanismo que esperan sirva de impulso para revertir el actual escenario del mercado inmobiliario. Con esto lo que ocurre es que la industria de la construcción se mueve.
hay más inversión, hay más proyectos, hay más aporte a la reactivación, además de aportar a las familias que no tienen vivienda, y eso es algo muy valorable. Fórmulas para dar vuelta a un presente con bajas ventas y ciudadanos que ven cada vez más lejos la posibilidad de comprar una vivienda propia. Lo decíamos al comienzo del programa, una semana que ha estado marcada por la alza del dólar, que se ha mantenido arriba, por la situación en Medio Oriente, por el precio del petróleo, por las débiles cifras que está mostrando nuestra economía, por la conversación en torno al ritmo de nuestra economía. De eso y más vamos a conversar desde España. Nos vamos a conectar con Alejandro Fernández, socio de Géminis Consultores. Alejandro, un gusto tenerte a través de la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Gracias, Andrés, por la invitación. Un gusto estar contigo. Alejandro, a ver, lo primero lo conversamos y lo decíamos en la presentación. Hay mucha preocupación en nuestro país, en lo que hemos visto, y ustedes han hecho algunas proyecciones o trabajo. Leí hoy día una crónica muy interesante de proyecciones de ustedes hoy día en Exante, respecto, por ejemplo, al tema del precio del dólar, Alejandro. El precio del dólar que se ha mantenido, 9.40, 9.30, a veces 9.50. ¿Cuánto esto está o puede presionar la meta de inflación del Banco Central con un petróleo que ha subido de manera importante? Ustedes hablan de una suerte de zapato chino que está el Banco Central. ¿Por qué? Bueno, porque primero el Banco Central está un poco paralizado. Yo creo que ha permitido que esta escalada en el dólar se produzca sin reaccionar. El Banco Central, recordemos, está comprando dólares todos los días en el mercado, y el mensaje que está entregando implícitamente es comprar dólares a 900, 920, 940 pesos es perfectamente razonable, es decir, es un precio perfectamente razonable. Y eso, creo yo, da un mensaje equivocado. Y si uno considera que la moneda nacional, el peso, es la que más se ha devaluado este año, o incluso la que más se ha devaluado en los últimos 6 meses, o sea, donde sea que uno empiece a medir, el peso se ha devaluado mucho más que el peso colombiano, que el nuevo sol peruano, que el real brasileño, que cualquier moneda latinoamericana y de muchos otros países emergentes. Entonces yo creo que aquí lo que está fallando es el Banco Central, sin ignorar, por supuesto, que hay factores globales como los que tú has mencionado, el tema de la guerra, ahora en Israel y Palestina, lo de la guerra de Ucrania, el petróleo, las tasas de interés en Estados Unidos. Todo eso tiene mucho que ver. Pero no hay otra razón que nos explique lo que está sucediendo cuando uno compara el peso con otras monedas latinoamericanas que no sea responsabilidad interna. Y en eso el Banco Central tiene mucho que decir. Sí, Alejandro, en este sentido, siguiendo un poco con tu respuesta, o sea, ¿el banco debe suspender inmediatamente esta compra de dólares que está haciendo hace algún tiempo? Yo creo que debe haberlo hecho ya. Ya. O sea, eso claramente es uno de los factores gatillantes para el escenario que estamos viendo, porque también hay otros escenarios, lo que está pasando en Estados Unidos, también el proceso constitucional en nuestro país. Hay varios elementos que se van conjugando, pero aquí, ¿sientes tú que el Banco Central ha faltado un poco en su rol en esta coyuntura? Exactamente. Yo creo que el Banco Central debe haber actuado hace más tiempo, porque lo que está dando es una señal de que esto está bien, de que no hay problema. Y yo creo que para la próxima reunión de política monetaria, que es el 25 y 26 de octubre, va a tener un problema. Si es que no ha actuado antes respecto de las compras de dólares, va a tener que tomar la decisión en ese minuto y no va a poder bajar mucho la tasa de política monetaria, que va a seguir comprimiendo la economía. Entonces, yo creo que el Banco Central ha sido lento en reaccionar en esta oportunidad y está generando un potencial de rebrote en la inflación para el año que viene si es que esto no cambia pronto y de manera significativa. Sí, en ese escenario quiero entrar, preguntarte justamente por esos números, Alejandro. A ver, próxima reunión, tú bien lo decías, es el próximo 25-26 de octubre. Ya vimos que la última reunión se bajó un punto entero. La conversación aquí es cuánto se baja. Incluso algunos economistas dicen aquí hay que rebajar la baja, valga la redundancia, a 0,25 incluso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y de verdad está comprometido quizás esa meta del próximo año? Muchos decían que era cosa de tiempo volver a ese rango meta del 3% que todos pensaban que se podía volver a final del 2024. Bueno, yo estaba muy optimista hasta hace algunos meses, pero desde que comenzó esta subida del dólar, recordemos que hace 3 meses estaba en 800 pesos, o incluso por debajo de los 800 pesos. Hoy día estamos en 9.40, hoy día... y yo no sé, de una vez sigue subiendo, así que el Banco Central no hace nada. Entonces, yo creo que ya vimos en el IPC de septiembre algún efecto de esta devaluación del peso,
Y ese efecto probablemente se va a notar también en el IPC de octubre y vamos a cerrar el año entonces con una inflación que va a estar más cerca del 4,5 y no por debajo del 4 como parecía posible hasta junio, julio de este año. Y por lo mismo, para el año que viene, la inflación puede que no termine en 3%, sino que termine en 3,5 o más arriba, dependiendo de cómo sigue este comportamiento del dólar. Yo recuerdo hace algunos días, previo al conflicto en Medio Oriente, la presidenta del Banco Central que, claro, se muestra siempre preocupación por el precio del dólar, pero ella decía, sube en Chile, pero también ha subido en el mundo, decía ella. Es una moneda que se ha apreciado a nivel mundial. Entonces, de alguna forma, lo que explicaba ella de manera bien sencilla, tú lo puedes explicar mucho mejor también que uno, es que se netea de alguna manera el efecto. Sube acá y sube también en el mundo, entonces se netea. Pero también hay un escenario ahora, con el precio del petróleo para arriba, no sé si ya ese neteo sirve. Bueno, no sé, es cierto, lo que dice la presidenta del Banco Central es verdad. En la medida que el dólar sube, los precios en dólares tienden a bajar afuera y eso compensa en parte la depreciación que tiene nuestra moneda frente a la moneda norteamericana. Sin embargo, insisto en lo que te decía al comienzo, si uno compara lo que ha ocurrido con el peso chileno desde comienzos de año, o incluso desde junio hasta la fecha, se ha depreciado mucho más que las monedas de otros países latinoamericanos. Y eso es a pesar de que lo que ocurre en el resto del mundo, en Estados Unidos, en el Medio Oriente, con el precio del petróleo, nos afecta a todos, pero hay un componente interno. Desde luego, el tema de la incertidumbre constitucional, por ejemplo, es un factor que influye, pero la acción o falta de acción del Banco Central creo yo que también está influyendo, porque que la tasa de interés esté bajando es cierto, pero también está bajando en Brasil y allá no está ocurriendo lo mismo que ocurre en Chile con el valor de la moneda. Entonces hay un componente aquí autóctono, idiosincrático, como dicen los ciúticos, que es lo que está... ¿Qué es lo que está influyendo en la devaluación del peso y que se está empezando a reflejar en los precios? Que eso al final lo que complica más. Me gustó ese concepto idiosincrático, dicen los ciúticos. Oye, Alejandro, a ver, en este escenario, respecto a la próxima reunión de política monetaria, ¿cuál es tu, no sé si recomendación, o qué crees tú que podría pasar? ¿Cuánto crees tú que debiese bajar esa baja de tasa, no ser tan pronunciada? Yo creo que no más de 50 puntos base y eso eventualmente menos, 25 podría ser, o nada incluso. O sea, yo creo que no deberíamos descartar incluso ese escenario si es que en paralelo el Banco Central no toma medidas relativas a lo que está ocurriendo en el mercado del dólar. Suspender las compras, claro, y eventualmente hacer algo más si es que ello parece necesario. Alejandro, porque esto se da en el marco también de un IMASEC que tuvimos de menos 0,9. O sea, un IMASEC que fue mucho peor de lo que se esperaba. Claro, uno dice el Banco Central que relente la caída de tasas, pero la economía está a un ritmo cansino de ser generoso. Entonces, en el fondo uno dice... Ahí está un poco también otro zapato chino, porque claro, ayuda a la inflación, pero afecta al crecimiento. ¿O crees tú que, como muchos dicen, que a medida de septiembre ya los números van a mejorar por la baja base de comparación? Bueno, o sea, por la baja base de comparación, sin duda que vamos a ver algunos resultados mejores en los próximos meses. Pero yo creo que eso es engañoso, porque efectivamente depende mucho del punto de comparación que estamos utilizando el año pasado. Y por lo tanto a mí me gusta más mirar las cifras ajustadas por estacionalidad, es decir, comparar un mes con el anterior y ver el nivel de actividad que muestra el IMASEC. Y cuando uno hace eso, nos encontramos con que de los 8 meses para los que tenemos información este año, hay 4 en que ha habido alzas y hay otros 4 en que ha habido bajas. Y eso lo que nos lleva es a definir la situación de la economía chilena actualmente como estancada. ¿No? O sea, no muestra ni crecimiento ni decrecimiento, básicamente está plana y está claramente por debajo de los niveles más altos que mostró hacia fines del año 2021. O sea, estamos en una situación obviamente bastante mala y que claro, si el Banco Central pudiera bajar la tasa agresivamente, podríamos esperar una cierta recuperación durante el año próximo. Pero yo estoy viendo que en el escenario actual, o sea, con un escenario externo que se ha complicado mucho, que yo creo que está claramente peor que hace 3 o 6 meses,
Y por otro lado, una política monetaria que va a tener que ser más gradualista de lo que parecía posible, nos vamos a encontrar un escenario en que tal vez incluso el año próximo la actividad no repunte mucho porque las condiciones, tanto internas como externas, no estén apropiadas para permitir esa recuperación. Sí, Alejandro, ustedes también, yo te mencionaba al principio una nota que salió hoy día en Exante respecto a la posición de ustedes como Géminis respecto a varios puntos de la economía. Hablamos del dólar, hablamos de política monetaria, hablamos de la reunión de política monetaria. También ustedes dicen que la gestión económica del gobierno ponen varios conceptos: errática, zigzagueante, en ocasiones incompetente. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo creo que el ministro Marcel específicamente ha hecho un gran trabajo en general, sobre todo en la defensa de la solvencia fiscal, aunque eso se ve un poquito debilitado en el presupuesto que se está discutiendo para el año que viene. El Consejo Fiscal Asesor ha planteado algunos reparos, algunas dudas, algunos temores respecto de la evolución de la deuda pública, de la evolución del gasto y de los ingresos fiscales para el año que viene. Pero lo que uno ve es que hay conductas que de repente apuntan en la dirección de ayudar al crecimiento, de tratar de que repunte, de que se recupere, pero por otro lado uno ve, por ejemplo, en el rechazo de permisos de inversión, hay una serie de proyectos para los cuales se han negado los permisos, hay proyectos que se han ido de Chile, hay uno de los proyectos de hidrógeno verde que se iba a realizar en Punta Arenas con las exigencias que se le hicieron de tipo medioambiental. Bueno, el proyecto simplemente se canceló y se fue a Estados Unidos. Creo yo que la política nacional del litio es un error. Creo que ponerle a Codelco la responsabilidad de desarrollar esa actividad cuando perfectamente podrían hacerla privados es demorar, retrasar ese proceso y que va a tener finalmente un impacto negativo o al menos menos positivo del que podríamos observar en ese sector, que es un sector que claramente tiene un potencial muy importante en los próximos años. Sí, Alejandro, vamos a ir a la pausa en Mirada Económica. Te pido que te quedes conectado. Estamos conversando con el economista Alejandro Fernández desde España. Y te voy a dejar una pregunta planteada. ¿Qué pasa si el tema constitucional sigue abierto el próximo 17 de diciembre y el efecto que puede tener para nuestra economía? Vamos y volvemos aquí a Canal 24. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el economista Alejandro Fernández, socio de Géminis Consultores. Alejandro, a ver, la pregunta que te dejaba planteada cuando nos fuimos a la pausa. ¿Qué pasa si el tema constitucional sigue abierto? Claro, uno también ve una incapacidad del sistema político en este y muchos temas de llegar a acuerdos, pensiones, salud, y podríamos seguir una larga lista. ¿Qué pasa si el tema constitucional sigue abierto? No, yo creo que sería muy negativo. Primero porque es un tema que va a reaparecer con toda seguridad en algún momento en el futuro. No sabemos cuándo, desde luego no va a ser enseguida, no va a ser en lo que queda de este gobierno, tal vez ni siquiera en el próximo, pero va a ser un tema que va a estar ahí dando vueltas. Pero sobre todo a mí me preocupa lo que tú decías recién, la incapacidad del sistema político para generar cuestiones concretas que resuelvan los problemas que existen hoy día en el país. Y a mí me parece que tal vez lo más relevante del proyecto que está por terminar de ser discutido y que se va a plebiscitar el 17 de diciembre es el cambio en el sistema electoral y el sistema político. Es decir, que debiera traducirse en una disminución del número de partidos, que debiera transformarse en una situación que genere un comportamiento más responsable. Menos atomizado. Menos atomizado y más responsable. Entonces yo creo que eso no garantiza nada, porque al final las normas o las regulaciones o las disposiciones pueden ser muy buenas, muy bien diseñadas, pero finalmente es el comportamiento de las personas el que define si el resultado es positivo o no. Entonces, no garantiza nada, pero yo creo que sería un factor importante en mejorar el funcionamiento de la política chilena y eventualmente mejorar la imagen que tienen los políticos en la sociedad. Por lo tanto, yo creo que no se cierre el tema en diciembre sería negativo
por lo demás siempre genera incertidumbre. El hecho de que no esté cerrado, que se pueda reabrir en cualquier momento y en condiciones que no sabemos cuáles serían, obviamente es un costo adicional para las decisiones de inversión, mayor incertidumbre en general y por lo tanto algo que no necesita la economía chilena. Es algo que la verdad, o sea, si algo que no necesitamos más incertidumbre, porque se mantenga la incertidumbre que hemos tenido los últimos 4 años. Sí, Alejandro, en ese mismo sentido, un poco en la misma cuerda de la falta de acuerdos que te planteaba al inicio, esta pausa a la reforma de pensiones, ¿cómo ves esa señal? Yo la veo mal, porque creo que si bien es cierto el plebiscito de la Constitución define en algunos aspectos lo que ocurre con el tema de la previsión, no impide que se puedan llegar a acuerdos que corrijan, mejoren, fortalezcan el sistema de pensiones que tenemos hoy día y desde luego no impide que haya un componente solidario. O sea, lo que se está incorporando en la Constitución, que es que los ahorros previsionales son de quienes cotizan, no afecta la posibilidad de hacer un tema solidario adicional al que ya tenemos con la PGU, que es un tema importante, que es no menor. Entonces yo creo que es una mala idea la del gobierno de detener esto hasta diciembre, hasta después de diciembre, y a este paso hasta marzo, porque en realidad después entra en receso el Congreso y no se va a discutir, y los tiempos no son los mejores, porque hay elecciones el año que viene, y todo el mundo político se va a enfocar en eso. Entonces, la probabilidad de que finalmente, una vez más, no se resuelva el tema de pensiones, yo creo que aumenta. Ya es una probabilidad alta y yo creo que aumentaría si es que esto se sigue dilatando. O sea, para ir cerrando, Alejandro, se nos va el tiempo. El lunes me tocaba conversarlo con el mismo David Bravo, quien encabezó la comisión Bravo, y él coincidía contigo. O sea, claro, si no se cerró el segundo año, con los 2 años que vienen políticos, con toda seguridad, y es muy probable que no tengamos una reforma de pensiones en el gobierno del presidente Boric. Yo creo que esa probabilidad aumenta de manera importante si es que efectivamente esperamos hasta el próximo año para reiniciarla. No digo que si se continúa ahora la probabilidad de tener éxito sea demasiado alta, porque la verdad es que se ven posiciones bastante divergentes al respecto, pero creo que la probabilidad es mayor. Entonces yo creo que no se pueden detener los esfuerzos ahora para intentar alcanzar un acuerdo que permita aprobar una reforma importante en el sistema de pensión. Alejandro Fernández, socio de Géminis Consultores, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un gusto estar contigo. Chao, chao. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.